Bueno, bienvenidos esta noche a otro capítulo de 8, 9, 10. Le damos a todos la bienvenida y les agradecemos por estar acompañándonos esta noche aquí en TLV1, Toda la Verdad Primero. Argentina está obviamente pasando por todo un proceso político, un proceso, digamos, de definir determinadas alianzas políticas que van a comenzar a su camino electoral para las elecciones de octubre. Todo este primer paso se llama paso, justamente, que son las internas abiertas que tienen los partidos para ir definiendo las alianzas y los candidatos que van a estar en las elecciones próximas. También vamos a definir un poco cómo es esto del peronismo, qué es el peronismo y cómo se define el peronismo actual. Para muchos de los que nos están viendo aquí, para todos los que nos están viendo fuera del límite de la Argentina, vamos a tratar de consensuar, ver este aspecto como para que logre entenderse un poco. Y qué es el kirchnerismo también, ¿no? ¿Qué representa el gobierno nacional como ideología, si es que la tiene? Y para esto hemos invitado a un experto, un especialista, que se llama Julio Bárbaro. Julio Bárbaro es licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de El Salvador. Es un referente histórico del peronismo nacional, es escritor y pensador argentino. En el 72 fue secretario general del peronismo capital y luego diputado nacional en el 73 y en el 83. Después fue secretario de Cultura de la Nación y ocupó como titular el Comité Federal de Radiodifusión, el CONFER, que fue en la presidencia justamente del presidente Néstor Kirchner. Es articulista para diferentes medios gráficos, especialmente La Nación, tiene su sitio web personal, ha sido profesor de la Universidad de la UICES en Comunicación Social y también en Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Buenos Aires. Es escritor, ha escrito por lo menos variados libros, uno Con Bronca y Esperanza en 1984, El peronismo de la derrota, Unamuno, Bárbaro, Cafiero y otros en 1986, Pasiones razonadas en el 2003 y Juicio a los 70 en el 2009. Julio Bárbaro, gracias por estar aquí en 8, 9, 10. Al contrario. Quisiera que, bueno, estamos hablando un poquito de todo este esquema político, pero antes me gustaría, si pudiéramos utilizar con tu experiencia, ¿qué es el peronismo? ¿Qué es el kirchnerismo? ¿Cómo lo definirías en ambos? El peronismo, más que una definición política, es una definición cultural. En el 45, los hijos de la tierra, los cabecitas negras y los que bajaron de los barcos habían generado su propia cultura. Y el gobierno, digamos, la idea de que la Argentina era una colonia europea, una concepción europea, confronta con esta idea de lo nacional. Entonces, si uno lo compara, tendría que ser como la negritud en Sudáfrica. Es una cultura. Si no están solo los rubios, los negros piensan, tienen su forma de vida. No se van a ascribir a la de los rubios. Y lo mismo en Estados Unidos, que hay una rebelión, y esa rebelión es de otra identidad cultural, que después pone un presidente negro. Por eso el país queda pacificado. No hay más Ku Klux Klan en Estados Unidos. Claro. En Argentina, el peronismo fue una reivindicación de una identidad cultural. Era todo lo que la oligarquía odiaba. El fútbol, el tango y el peronismo es todo, digamos, es otra forma de pararse en la vida. Me parece que en ese sentido, a veces me preguntan ¿cuándo termina? Cuando muere el último gorila se acabó el último peronista. Peronistas somos todos, decía, pero yo creo que estamos en el post-peronismo. Peronismo no es un partido, porque además no estamos con muchos méritos. Nosotros tenemos que hacernos cargo del desastre de Menem, que fue un retroceso en la sociedad, y también del desatino de los Kirchner, que incorporan el setentismo. El setentismo es la idea de que el peronismo, que es obrero, es de abajo, se vuelve lúcido cuando los hijos de la universidad entran. Entonces, el setentismo son la vanguardia esclarecida, y nosotros creemos que el mayor nivel de conciencia está en el pueblo, no en la vanguardia. Por eso ellos dicen, no hay teoría de los dos demonios, pero nosotros contestamos, pero había dos violencias, la de la izquierda y la de la derecha, y esas dos vanguardias que en Ezeiza confrontan. Por eso lo de Berbisky es una payasada, como todo lo que expresa el pobre. El que no se le entiende, piensa, escribe mal y piensa peor, pobrecito.
Digo, en Ezeiza, las dos vanguardias, izquierda y derecha, se enfrentan para impedir que Perón y el pueblo se encuentren. Pero ahí están las dos vanguardias. Y no es que ellos decían, la vanguardia del montonerismo está en el seno del pueblo. Mentira. Estaba tan injertada en el pueblo la derecha como la izquierda. No eran mejor Berbisky que Osinde. Eran iguales y siguen siendo iguales en el sentido de sus herederos. Esta idea de que yo soy el lúcido que le pone cerebro al pueblo, esto es un bolazo. Por eso yo digo siempre que Alpargatas sí, libros no era una buena consigna, porque en Alpargatas se entendió a Perón en el 45 y la Universidad de Buenos Aires Filosofía y Letras lo descubre en el 72. Entonces, el libro no es el que conduce la alpargata, el libro es el que va detrás de la alpargata. La conciencia está en la alpargata, digo, la conciencia está en el pueblo. Se me parece que eso es el peronismo. Y eso es, el kirchnerismo es el progresismo. Progresismo es la decadencia del peronismo. Kirchner me decía siempre, que yo fui muy amigo, no usen la palabra progresista. A él no le gustaba, a mí tampoco. Yo digo, progresista es un psicoanalizado que trata bien al servicio doméstico. ¿Qué es un progresista? ¿No? Un señor que tiene... Digo, es una derecha culposa. Hay una derecha sin culpa, que es la normal, y hay una derecha culposa, que vive en Puerto Madero, y dice, yo me voy a encargar de que los pobres coman. Pero normalmente es tan parásita de los pobres como la otra que no tiene culpa. Es más deformada, ¿no? Más. Entonces me parece que, en ese sentido, el peronismo es una etapa donde se integra lo que estaba afuera. Ahora estamos todos adentro. Lo que no tenemos es la suerte de Uruguay, de tener un Mujica, alguien que peleó y con su grupo la pasó muy mal, pero convoca a la unidad de la nación. O de Chile, que puede ser Bachelet o Piñera, izquierda o derecha. Nosotros estamos en el grotesco, navegamos en el grotesco. Ahora te dice que va a venir Massa y vos preguntás, ¿qué piensa Massa? Nada, no sabemos. Es de nuevo la apuesta al apoliticismo. Tenemos un conflicto con la política. Me parece que eso es lo que nos está pasando y de lo que tendríamos que salir, ¿no? Lo que le pasa a Massa es muy parecido a lo que le pasa al gobernador de la provincia de Buenos Aires, Scioli. Yo cuando los comparo digo que Scioli está en una situación mucho mejor en esto. Scioli es Loche, está en el medio del ring, le tiran piña y las esquiva. Massa es un chico que se compró un libro de boxeo y dice que el mes que viene va a subir al ring. No es lo mismo. No es lo mismo. Digo, yo todavía no sé si Massa va a salir a favor o en contra del gobierno. Es un montaje de un aparato económico argentino muy oscuro, lo más oscuro. Cuando alguien no puede decir lo que piensa es porque lo que piensa es medio nefasto. Se me parece que Massa es una ficción que inventaron para ver si el poder económico argentino sigue gobernando a la Argentina. Esperemos que no, yo he puesto la política. Volviendo un poquito para atrás en el peronismo, entendemos que el general Juan Domingo Perón interpreta al pueblo, interpreta y aplica todas estas medidas que se transformaron en las grandes chimeneas. ¿Qué interpreta los Kirchner de la misma sociedad que Perón interpretó en su momento al pueblo? ¿Qué interpretan del pueblo? A mí me gustó mucho lo de Nelson Castro, porque es un no peronista que recupera el último Perón. Y reivindica eso. Había un diálogo el otro día entre Nelson Castro y Grondona que a mí me llamó la atención, digo, me retiro. Porque Nelson le decía a Grondona, el Perón, el último Perón, le preguntan quién es el político más importante y dice Balbín, porque yo soy el oficialismo, pero Balbín, entonces está reivindicando la unidad de la nación. Los Kirchner reivindican toda otra cosa. El peronismo es la alianza entre los obreros productivos y los empresarios productivos. El kirchnerismo es la alianza entre el feudalismo provinciano más decadente y los empleados improductivos y algún docente universitario. El kirchnerismo es la expresión del resentimiento. El peronismo nunca fue resentido. El peronismo, estaba el properonismo y el gorila que era el antiperonista. Ahora no. Ahora el gorilismo está expresado en el kirchnerismo. El kirchnerismo es gorila. Carta abierta, mirar carta abierta, leer carta abierta, uno no va a encontrar en la historia argentina muchas goriladas mayores. Gorila en el sentido de que lo escribo para que los humildes no me entiendan.
Lo escribo en difícil porque yo soy un intelectual y puedo hablar en estos términos. También lo escribo en difícil porque estoy ocultando que defiendo a lo peor. Porque ataco a la nata para proteger a Lázaro Báez. Porque protejo a Lázaro Báez porque yo me acomodé en el Estado. Y justo ahora que yo me acomodé, van a venir con la corrupción. Por favor, déjenme un ratito más. Yo creo que esto es carta abierta. Déjenme un ratito más. Muy antidemocrático, muy triste, muy decadente. Es atroz. Yo digo, es de las peores cosas que he visto. Pensá que alguno de ellos fue mi amigo en otra vida. Claro, claro. Aparte pero integraron las filas del peronismo, varios de ellos, ¿no? Yo fui amigo de José Pablo Feynman, fui amigo de Horacio González, fui amigo. No tengo más nada que hablar con ellos. Eso es gorila, eso sí es gorila. Con el barniz de izquierda, porque en la Argentina, digamos, la idea de que el peronismo era de pueblo, berreta, la tenía el marxismo y la tenía la derecha. Para la derecha éramos marxistas y para la izquierda éramos facho, porque la etiqueta la compraban en Europa. No habían generado su propia etiqueta. Se le ponía la etiqueta europea, no podíamos ser algo que Europa no era. Así de colonizados eran. Entonces, el peronismo es el movimiento nacional. Rompe con el molde de la colonización. Por eso genera su propia izquierda, que era Abelardo Ramos, que es la izquierda nacional. Y genera su propia derecha, conservador popular como Solano Lima. Es progresismo dentro de lo que hablaba de progresismo del kirchnerismo. Nosotros vemos que de alguna manera las banderas que hicieron cimento en el peronismo, ya sea la justicia social, la independencia económica, ¿no? La soberanía política y particularmente el nacionalismo cultural. Y todos esos, digamos, estandartes que también conformaban cada uno detrás un hecho concreto, las fábricas, sí, sí, ¿no? Las viviendas, etcétera, la educación, la salud. ¿Cómo se interpreta el kirchnerismo en este aspecto cuando esas banderas las bifurca con nuevas banderas que tienen cero ideología o tienen ideología? El kirchnerismo se lo define mucho con el juego. Perón nos decía, el juego es el impuesto al bobo. Nos pidió en el 73, 74 que votemos en contra del juego. Yo siempre he sido un enemigo del juego. Cuando cualquiera de nosotros se para en la puerta de un bingo o de una tragamoneda y ve la humilde gente entrar con una bolsita, se entiende que el juego es la degradación de la sociedad. Pero es también el nivel de mayor corrupción. El juego apuesta a quitarle al pobre lo que tiene. Y el juego es el nervio, uno de los nervios del kirchnerismo. Y el otro es esto de Lázaro Báez, que al margen de la corrupción que es infinita y cada vez destapamos más, el hecho de que todas las empresas de obras públicas del sur estuvieran con los amigos de Néstor y licitaran todas juntas, es una cosa horrible para el ser humano. Toda esta idea del mundo que crearon, ¿no? Hasta el otro día cuando se la agarran con la nata es el lente que ilumina la degradación que ellos forjaron. Nada más, tampoco nada menos. Entonces, digo, yo no soy lanatista, pero el lente como cualquiera de nosotros lo sabía de antes. Yo que estuve cerca del gobierno me fui alejando. Yo veía su idea de iban todos, se mudaban para Puerto Madryn. La idea de que el poder enriquece, esto uno lo ve a debido. Yo lo veo a debido como un empresario próspero que defiende su empresa y dice no me pidan aumento. No lo veo como un político, porque además ya no es un político. Es otra cosa, la destrucción de la energía. Durante años los ex secretarios sacaban solicitadas diciendo por este camino vamos a la ruina. Llegamos a la ruina y debido dice pavadas, dice tonterías, con una impunidad. Entonces yo digo, eso me parece que el daño que ha hecho el kirchnerismo, el cristinismo más, ¿no? Es fracturar la sociedad, llenarnos de odio sin rumbo alguno, sin sentido alguno. Nos estamos poniendo a discutir como si discutiéramos el socialismo. Y es mentira. Estamos discutiendo la burguesía de ellos,
la de los Cristóbal López, los Lázaro Báez, toda esta raza que han construido y han enriquecido para combatir. Es decir, tiene mucho más dinero Cristóbal López que Mañeto. ¿De qué estamos hablando? Es más rentable la tragamoneda que el diario Clarín. Ahora la tragamoneda no opina. Las telefónicas no dicen nada, se llevan fortunas del país. Nunca se le hizo la cuenta, porque en algo van algunos personajes ahí. Me duele todo esto. Sí, por supuesto que esto nos duele a todos los argentinos, ¿no? Porque no vemos un trasfondo. Lo que sí veo que dentro de lo que era el movimiento peronista, dentro de lo que era la línea peronista, es como que se fue bifurcando, y también estas banderas que de alguna manera conformaba la juventud y ahora se transformó en la Cámpora, lo que era el PJ y ahora se transforma en Frente para la Victoria, lo que era la justicia social ahora se habla de inclusión, lo que era los derechos, es decir, este nacionalismo es simplemente un maquillaje. Pero bueno, a YPF la vendieron ellos. El miembro informante fue Oscar Parrilli, ese oscuro personaje que hoy me dice que tengo que cantar la marcha o el himno nacional porque la nacionalizaron. La vendieron llena de bienes, la recompramos vacía y en juicio. Todavía quieren que les cante. Es una decadencia con todas las letras, ¿no? Otro de los temas es, en esta decadencia, generalmente en la Argentina cuando había algún hecho desafortunado o de corrupción, generalmente los funcionarios se los hacía renunciar. No, acá no. O dejaban un espacio acá, como para limpiar la imagen de la denuncia los consolida. La teoría de los Kirchner es, si me lo denuncian, lo garantizo que se queda. Eso es así. Esto tiene que ver también con algún esquema internacional que se haya dado, pregunto, tipo el desguace de las Fuerzas Armadas, fabricaciones militares. Todo eso todo eso sí, pero básicamente con una concepción del autoritarismo. Mi autoridad está por encima de la justicia. Cuando Cristina se pelea con los jueces, que era una de las grandes, yo he ido 20 veces a la televisión a decir que el gran mérito de Néstor era haber hecho una corte de lujo. Ahora, como esa corte no es adicta, ni esa corte les gusta. Si ellos pudieran derrotar a Clarín y a la justicia, esto ya dejó de ser una sociedad libre y pasó una dictadura horrenda. Digo, con carta abierta diciendo pavada, 678 justificando todo. Yo la otra noche lo veía a Orlando Barón escuchar a Capitanich, que Capitanich con la cifra del INDEC decía cuánto pobre habían bajado. Yo digo, pero ya si las cifras son del INDEC, si el INDEC dice 10 y el aumento 25, hay 15 que te lo llevaste, después se lo dan a Artemio López, Artemio se lo suma a los votos de Cristina y dice que está en 55. Es todo un grotesco, ¿no? Vamos a ir a un corte. Antes dejo picando esta preguntita que tiene que ver con el peronismo marcaba... Bueno, no, vamos a un corte y volvemos enseguida. Bueno, seguimos aquí en 8910 con el analista político Julio Bárbaro. Bárbaro, quería preguntarle por qué la Argentina siempre se manejó con instituciones a través de la historia. Recién me decía donde los funcionarios pueden hacer lo que quieran porque están medio inmunes, ¿no? Este gobierno es como que los avala la corrupción, avala cuanta chanchullo existe. Antes las instituciones, más o menos bien formadas, hacían jaque contra los gobiernos y de alguna manera o los ponían en jaque o los volteaban. En la Argentina ¿qué pasa ahora con esas Las instituciones se han ido debilitando. El Parlamento, cuando sacó mayoría ella en el 2011, se convirtió en mano de yeso. Digo, salvo Jorge Lloma no hubo deserciones, muy poquito. Yo hubiera esperado que con el acuerdo con Irán alguno de origen judío dijera esto no lo firmo, ¿no? O alguno con esto de sacar la estatua de Colón diga tengo origen italiano, hasta acá me planto. No,
Pero el kirchnerismo ha sido una selección de obedientes. Digo, para Kirchner, uno tenía que... Yo le decía, yo fui amigo de él. Vos no ordenás, humillás. Y él, yo veo esta cantidad de gente aplaudiendo, me da un poco de vergüenza ajena, ¿no? Veo cómo justifican todo, explican todo, los bolazos más grandes son justificados. Digo, le mandan, qué sé yo, cualquier cosa, el acuerdo con Irán, o la reforma de la justicia, o la degradación, y ellos montan un discursito y se mandan el discursito. Se me parece que la institución que queda es el sindicalismo. Un pedazo, porque los Cavalieri ya no son sindicalistas. Los Cavalieri son empresarios aguantadores. Cavalieri está más cerca de Urnequian. Y Urnequian y Cavalieri son dos personas mayores que han hecho fortuna, pero en esa fortuna no les quedó una feta de tiempo para la dignidad. Parece que llegan a la edad madura sin un gesto. Digo Cavalieri y Urnequian, porque los dos aplauden. Yo hubiera pensado, ¿cómo se hace un país con obsecuentes de esta dimensión? ¿No? Una democracia necesita una cuota de rebeldía, una cantidad de rebeldes, que acá están escasos. En el discurso presidencial generalmente la presidenta, que es muy astuta, sin duda, y el entorno no dejan de ser astutos, siempre plantean y critican a otros lo que efectivamente ellos están haciendo. Como que van abriendo el paraguas. La paranoia, eso. Yo he sido amigo de Cristina, muy amigo. Yo siempre digo que ella me traicionó, porque yo la admiré por su rebeldía. Ahora, cuando ella no respetó la mía, quiere decir que su rebeldía era mero oportunismo. Y esto lo digo así, porque si yo soy rebelde, respeto la rebeldía del otro. Si no, soy un autoritario que soy rebelde hasta que me dan la manija y después Me parece que Cristina en eso no tiene derecho a exigirnos a los argentinos tal nivel de obediencia y humillación. Si acá o se aplaude o se es traidor o enemigo. Estamos en una decadencia con bombos y plantillos. Queda una gran cantidad de funcionarios que cobran muy bien y algún porcentaje de gente que cree que esto es un pensamiento, una ideología y una patriada. Siempre hay algún perdido. Sí. Como ese japonés que quedó peleando en una isla porque se había olvidado. No le habían avisado que la guerra había acabado. Pero 30 años antes. Digo, pero me parece que acá lentamente ya la gran división no es izquierda y derecha en la Argentina. En la Argentina la gran división es cordura o demencia. Porque lo cuerdo de izquierda, centro, derecha, miramos al gobierno con terror. Lo miramos como diciendo, cuando uno ve Brasil, Chile, Uruguay, la política, la armonización, las opciones, sin fundamentalistas, sin esta, nos da un poco de pena. Yo a veces pienso que podríamos llamar a Lula, a Tabaré o a Bachelet, a cualquiera de los tres para que presida nuestro país. Porque un retirado de los países hermanos es una persona que se va con el 80% de prestigio y puede volver y ser reelecto. Los nuestros se van llenos de odio, son tan inmaduros que no se van, hay que voltearlos. No voltearlos por la democracia, voltearlos como a Menem. Cuando se vaya termina solitario e indigno en su hogar, ¿no? Una cosa que no pueden caminar por la calle. Es triste, no tenemos dirigencia. ¿Usted cree que el traspaso que puede ocurrir en un futuro cercano, si existe, en el 2015 o más 2015. El gobierno está predispuesto a irse como un cordero? Si no está predispuesto se va a tener que ir. La democracia es la que hay. Y si votos para la reelección no los tienen, en octubre no les va a ir tan bien. Van a tener que mandar a cuartel de invierno a algún investigador social de esos que firman que siguen el 54. Todos estamos rodeados de gente que se ha dado vuelta, que la votó a ella y no la quiere votar más. Ella redujo sus seguidores al sectarismo, y el sectarismo es esta decadencia. El gobierno de alguna manera habla muy patrióticamente en relación a Malvinas. Ahora, en breve, vamos a cumplir 31 años del fin de la guerra, ¿no? 14 de junio. Y hace sus críticas a Inglaterra, pero sin embargo no ha hecho ningún mérito
para fortalecer a la Argentina en términos de Fuerzas Armadas, ¿no es cierto? O estrategia militar, sino que se basa en que no hay hipótesis de conflicto. Por lo tanto, no hay necesidad de tener Fuerzas Armadas y vamos en camino a unas Fuerzas Armadas en extinción. ¿Los Kirchner trabajan para Inglaterra? Porque han fortalecido las islas, han protegido... No, el gobierno de los Kirchner es un gobierno que no entiende nada. O sea, no hay Destruyó... un plan. No. No hay un plan. No. Cuando el canciller, que sigue siendo amigo, hace lo que hace con el avión de Estados Unidos, uno diría, ¿hay antiimperialismo? No. Hay superficialidad. Hay no tomar conciencia de que uno no puede agredir a un país solo gratuitamente. Cuando, cada uno de los pasos que se da, cuando se adhiere a Irán, hay una gran concepción. Si usted y yo miramos los discursos, son de una pobreza. Es porque, somos un cachivache, pero además alegre, frívolo, superficial. No le busque trascendencia donde no la hay. Me parece que todo lo que hace el gobierno lo hace desde una concepción intrascendente. Se pelea con la justicia, se pelea con... Y en esa intrascendencia, obviamente, quien no tiene solidez intelectual termina ayudando a sus enemigos. Yo digo, 2 milagros de la presidenta. Mi amigo Hugo Moyano, que lo quiero realmente, nunca quiso ser el jefe sindical revolucionario. El milagro de Cristina es que lo convirtió en eso. Y en el caso de Hugo, es por mérito propio también, pero Cristina lo ubicó ahí. Y a Mañeto, al cual yo siempre lo acusaba de ser un dogmático que se quería quedar con todos los medios, gracias al milagro de Cristina, lo convirtió en un defensor de la libertad de prensa. Entonces, ¿qué es? Son tan negados que logran lo contrario a lo que intentan. Y en eso uno podría ir a la nota de Borestein de ese domingo cuando dice, presidenta, debemos estar infiltrados porque todo lo que hacemos nos sale al revés. Debe haber alguno que juega en contra adentro. Es increíble en ese aspecto. Entonces, pregunto por un plan porque se vuelve a gestar ahora en julio, creo, la reunión del Foro de San Pablo. Y que ya existió otras reuniones del Foro de San Pablo que se fueron delimitando en una forma media socialoide, ¿no es cierto?, determinados lineamientos para Iberoamérica, particularmente América Latina. Y entre ellas figuraban determinados planes, como el Club Bilderberg de repente tiene sus lineamientos, acá hay un lineamiento regional. Y en eso está basado medio con la reivindicación de la Revolución Cubana a través de un nacionalista peronista como era Chávez, que después pega un giro y que nunca lo entendimos, ¿no? Porque Perón se pelea con Cook. 49 en Venezuela, ¿no es cierto? El único a quien Perón nombra heredero es a John William Cook. Y se pelea con Cook porque Cook se enamora de Cuba. Exacto. Y se enamora de Cuba y Perón le dice, eso es una isla, ese ejemplo no sirve para nada. La historia demostró que en una isla... Yo siempre digo... En Cuba, con relación a Cuba, estamos los conservadores que festejan su fracaso y algunos que nos duele su fracaso. Yo no festejo el fracaso de Cuba, me duele. Ahora, lo que no puedo es negar el fracaso de Cuba. Cuba es un fracaso absoluto y me parece que en ese sentido la adhesión a Cuba es también una manera de desubicarse. Chávez es el 45 argentino. Entonces, como que usted y yo volviéramos a la primaria. Ya uno terminó la universidad. No puede unirse a una sociedad que vive la crisis que nosotros vivimos. Es el Ku Klux Klan en Estados Unidos, ya hay un presidente negro, no hay Ku Klux Klan. ¿Eso hace que esté más ligado a un tema de negocios o realmente hay un plan regional de, no sé, dejar al azar a los países de alguna manera, socializarlos, pero también... Yo creo que nada es serio, nada. Es un aquelarre. Cuando uno ve la extensión del juego, yo me quejo con el juego porque
Si detrás del juego hay otras cosas. Sí, la prostitución, la droga, todo lo que tiene. Y eso es una extensión del socialismo. Digo, eso es. Entonces, cuando uno ve realmente, y después está, yo creo, el Papa y el encuentro del Papa con Mujica desnudan la tradición de la ideología y la perversión de la ideología. Porque la cantidad de individuos que llegan a Puerto Madero con el cuento de que van a defender a los pobres, pero se hacen ricos ellos. Yo diría que lo que más hizo el kirchnerismo no es modificar el mapa de la pobreza, modificó el mapa de la riqueza, incorporó una enorme cantidad de ricos al sistema. Entonces, el Papa es una cosa que les pega un sopapo, porque cuando el pobre perro Berbiji, que uno creía que era perro policía, pero era chihuahua, sale a decir que hay que iluminar al Papa, el Papa tiene una vida maravillosa. Solidaridad, los humildes. Claro, si iluminamos la vida de estos muchachos, ahí sí no se puede poner la luz porque aparece. Querés enfocar en el otro lo que no podés bancar en vos. Entonces, me parece que en ese sentido, lo del Papa desnuda la pobreza de un gobierno que vive en la más absurda y de las riquezas, con el cuento de que va a ayudar a los pobres. Y lo parasita a los pobres. Lo que ha hecho, si el peronismo era una incorporación de los pobres a la clase media, el kirchnerismo es un parasitar a los pobres como clientela electoral. Es muy distinto, absolutamente distinto, casi diría opuesto. ¿Esto es parte de lo que lo conllevó a retirarse el gobierno del CONFER? A mí, digamos, dentro de todo el contexto. Yo me retiré cuando se termina el gobierno de Néstor. Mi tensión con ella se había convertido en dura, yo ya había dejado de hablarme. Néstor no soportaba a nadie que no le obedezca. Yo le había dicho a él muchas veces que yo no le quería dar radios ni siquiera a los intendentes. Yo estoy en contra de los medios del Estado. Para mí con Canal 7 sobraba, y no esta porquería que hicieron ahora. Y eso lo discutí muchas veces. Yo enfrenté a Mañeto en serio. Hay una solicitada del 2006 del Grupo Clarín contra mí, contra Julio Barba. O sea que no me la pueden contar. Como no me pueden contar estos payasitos progresistas, lo de López Rega. El otro día lo de Radio Universidad de Córdoba decía, y López Rega, usted lo defiende. Digo, nene, soy de los 5 que le hizo juicio cuando había que bancársela. Digo, yo me hice cargo del velatorio de los muertos de Trelew. No me vengan a correr por izquierda estos nenes que nunca hicieron. Es decir, la mayoría de estos revolucionarios, la mayor persecución que tuvieron fue de la suegra para que trabajen. No tuvieron otra persecución. Después está Kunkel, está Gullo, están los de en serio, son poquitos. Los demás son todos de guitarra y bombo. ¿Esos poquitos influencian demasiado? ¿Esos son no, yo creo que no. Los usan como testimoniales, pero no son los que conducen. Los que conducen son los Parrilli, los Zanini, que eso vienen de la nada. Son oportunismo puro. ¿Y usted empezó a notar este enfrentamiento entre los medios? Yo lo tuve cuando yo me peleé con Clarín. Néstor me dijo no lo haga. Le digo, mira, Clarín, en esto para mí está mal. Y cuando él necesitaba ir a la guerra, nos sacó a todos los que teníamos ideas propias, desde La Baña a Vélez, pasando por Alberto Fernández, los que teníamos algún principio no les servíamos, tenía que meter Parrillis, digo, esclavos obedientes para todo trabajo, digo, entonces, era el kirchnerismo es al costo de la dignidad, te entrega su dignidad y lo hacen kirchnerista oficial, punto, tiene que aplaudir todo. La señora habla y usted aplaude. Si dice lo contrario de lo que usted piensa, no importa. Hay una renta que hace que usted cambie su pensamiento. Claro, porque la obediencia es indigna siempre. Perón nos contenía con nuestros pensamientos, jamás nos pidió. Perón decía, conducir es poner voluntades en paralelo, pero esas voluntades no eran oprimidas. Los quienes lo ponen en cortocircuito y lo devalúan para que aplauda. Digo, en eso hay una diferencia muy profunda. El autoritarismo es atroz.
Y esta idea de la lealtad. ¿Qué es la lealtad? Yo digo, la lealtad al hombre es del perro, a veces del caballo. El hombre es leal a las ideas, no a los hombres. Bueno, han tergiversado todo ese esquema. Vamos a venirnos más a la época electoral. ¿Cómo concibe el movimiento obrero, que era la columna vertebral, llamémosla, del peronismo, ingresando en la política? Yo creo que el movimiento obrero es parte de la política, no puede ser apolítico. Y en eso el peronismo le reconoce al movimiento obrero su participación política, que puede ser oficialista o no. El movimiento obrero apolítico, que es Cavalieri, Hueso Campo, estos muchachos, es el movimiento obrero devenido el movimiento empresario. O sea, tienen una mutual obrera, mucha riqueza y hacen un coso que no tiene más nada que ver con nada. Está tan lejos Cavalieri de un obrero como yo de un melenudo, digo, no tiene nada que ver. O sea, me parece que la reivindicación es Moyano, es por otro lado un pedazo de la CTA, son aquellos que siguen manteniendo un compromiso con el pensamiento. No hay movimiento obrero apolítico. Eso es... ¿Cómo lo ve ingresando dentro de lo que es el lineamiento democrático como partido político? No, como partido como partido no puede ser. Yo creo que el partido, yo se lo digo a Moyano. ¿En contra de su...? Sí, más bien. El Partido Laborista es otra cosa. Peronismo, Perón decía la columna vertebral es el movimiento obrero, pero la cabeza es la política. En este sentido, creo que el Partido Laborista, intento de Bandor intenta conducir la columna en cabeza, pero ahí hay una contradicción con la política. El movimiento obrero ha demostrado en la historia que no le toca conducir a la sociedad, sino ser parte de la conducción, pero la política es más densa que la estructura, o más compleja que la estructura obrera. La estructura obrera es un pedazo de la sociedad. Ni el trotskismo la acepta como única. Claro. Sin embargo, se bifurcaron diferentes partidos y parece como que... Hasta ahora ninguno. Con habilitado ninguno. Ni el de Momo Venegas, ni el de... No, habilitado no están. Hay una construcción. Yo creo que son herramientas. Yo hablo con los dos, soy amigo de los dos. Y la medida en que sean herramientas me parece macanudo. Pero van a tener que ir políticos a la cabeza. Bueno, vamos a ir a un pequeño corte y volvemos aquí con Julio Bárbaro, diseminando ahora, especialmente en el próximo bloque, todo lo que es el mundo electoral de ahora. ¿Cómo estamos? Ya volvemos. Bueno, seguimos aquí en este último bloque de 8-9-10 con el analista político Julio Bárbaro. Bárbaro, quisiera ver cómo ve el espectro de la oposición hoy en día, este peronismo tan... Peronismo y no peronismo, ¿no? Peronismo y no peronismo, exacto. El final de Menem fue parecido. Como no tenemos estructuras políticas, uno veía que Menem se agotaba y que lo que venía era muy chiquito. Yo estaba con Kirchner y no daba nada, daba muy bajo. ¿Por qué salíamos de un autoritarismo que era Menem? Entonces, y ahora va a ser igual. El que salga segundo va a tener, porque hoy las encuestas pueden dar que ella tenga 33, 31, 35, pero que en 60 votamos al que sale segundo, es decir, nosotros dos vamos a votar al que salga segundo. Porque o sea, marca tenemos una prioridad va a combatir, digamos, en el 2015. Claro. La prioridad nuestra es que se vaya ella. Nuestra, digo, del 65% de la sociedad. Y el 65% va a votar en el balotaje al segundo. Entonces, el liderazgo lo va a asumir el segundo. No hay partido. Yo trabajo con De la Sota. Y anoche estuve, De la Sota me parece un hombre... es el de más contenido ideológico. El más vacío es Massa, es la nada. De la Sota está contra la presidenta, reivindica el peronismo. Hay un montón de cosas y reivindica un nivel de politización que me parece una buena incorporación la de Sanz,
Me parece bien que Ricardo Alfonsín haga un gesto y vaya segundo de Stolbizer, un gesto de humildad. Me parece bien que se lo saquen a Caputo de encima, que venía a decir pavada, y armen una cosa. Pobre vino. Leen Le Monde Diplomatique. Cuando uno lee Le Monde Diplomatique no puede entender la realidad. Porque no es, una cosa es admirar a Francia y otra ser afrancesado. Eso es otra cosa. Yo soy un admirador de Francia, pero afrancesado no. Los calcaños son los que publican ahí, dirigen. Si yo una vez lo leí, lo cayó en mis manos eso y digo, no, esto es chino, ¿no? Es lo más antinacional que vi, Le Monde Diplomatique. Es una estupidez pintada de verde. Pero me parece que en ese sentido la interna de Solana Carrió, los radicales, me parece un logro. Que en el paso entre todos yo lo aplaudo. Me parece que Macri ha hecho muy buena obra y a mí ya me pasa que los taxistas me dicen lo de la 9 de julio va a quedar bien, ya que empieza a haber un reconocimiento a una obra. Cuando uno lo ve a los progres no han dejado nada. Si uno va a encontrar han prometido, ¿no? ¿Qué dejó Ibarra? ¿Qué quedó de la progresía? ¿No? Me parece que en eso Macri ha consolidado un espacio, no es el mío, pero merece mi respeto. Creo que se está rearmando la política y que se está rearmando un centro derecha, donde me parece que va a terminar el peronismo que se corre, que es de la Sota, que es Jesús Cariglino, que es, digamos, que es Peralta, con de Narváez y Macri. Eso termina en un paquete, va a terminar en otro paquete el socialismo y un pedazo del radicalismo, un centro izquierda y un centro derecha. Yo creo que nosotros peronistas somos centro, no centro derecha, y si nos toca ser centro derecha no es tan grave. Ha sido tal la estupidización de la izquierda que en la Argentina, digo, si después de la dictadura no se podía ser más de derecha porque era yeta, después del kirchnerismo, ser de izquierda va a ser una urticaria para pomada. Entonces me parece que el kirchnerismo degradó ese prestigio que tenían las madres de Plaza de Mayo y las abuelas, eso que todos consensuábamos, las estructuras de derechos humanos, la han reducido a parte de una secta. Y eso es un daño enorme, porque hay cosas que tienen que ser propiedad de la sociedad toda. Y los derechos humanos, las madres y las abuelas, habían logrado. Y en eso Alfonsín fue mucho más lógico que esta cosa decadente de te doy un carguito, te doy un nombramiento, te doy esto, de este cambio de presentes, ¿no? Se me parece que en ese sentido la política está madurando y está poniendo ideas. Queda lo que uno podría decir la expresión del mal, que no es Massa persona, Massa puede ser un buen tipo, sino la idea de imponernos un candidato sin ideas. Ahí sí están los muchachos que son los operadores de la política, que son los que uno conoce sus nombres y sabe que son los que han degradado a la política. Uno ve en el kirchnerismo que las ideas no emanan de un centro determinado de la Casa Rosada, pero no se distingue realmente ideas muy claras en los, digamos, intendentes o gobernadores más adictos al kirchnerismo. Si tuvieran idea, son los mismos que uno lo agarra a Granado, lo agarra a Gioja, lo agarra a Pichetto, con la misma bombo que cantaban Viva Menem por derecha, cantan Viva Kirchner por izquierda. Sí. Y si nos invaden los japoneses se rasgan los ojos. Digo, son seres del oficialismo. Nacieron para alcahuete, para obsecuente. Digo, como el personaje más oscuro sería el Pacho Donel, ¿no? Un supuesto intelectual que fue oficialista con Alfonsín, con Menem y es ahora. Y él dice que es revisionismo. Claro, él revisa su error anterior y se vuelve oficialista en la que viene. Es un buen revisionismo eso. Reviso mi pasado para seguir aplaudidor del presente. Y buenos negocios, aparte, buenos negocios. Le ha dado pingues negocios, como dicen, ¿no? Libros sin nada dentro, ¿no? Podía escribir de Van Gogh, de Dorrego y de Mi tía la gorda la misma semana con el mismo título, la misma editorial, una cosa. Bueno, tiene escritores que no son escritores, son recopiladores. Él toma, parcha y publica con su nombre. Corta y pega. Sí, corta y pega.
Ahora con relación a la oposición, recién decía de que había algunas ideas, ¿no? Que se veían o se distinguían ideas. ¿Qué ideas se distinguen? No, yo creo que primero la de la democracia. Frente al autoritarismo, la democracia. Frente a la idea del enemigo, el adversario. Esto casi, uno diría, es muy primitivo. Sí, sí, pero tenemos que volver a discutir lo primitivo. Tenemos que volver al humanismo. Salir del resentimiento. Haber convertido al setentismo en resentimiento es nefasto. Es nefasto. Porque es solo una venganza de la nada. Yo digo, siempre lo insisto, que la dictadura haya sido genocida no le da derecho a la guerrilla a haber tenido un proyecto lúcido. El mal del opresor no le da lucidez al supuesto oprimido. Es decir, en la guerrilla hubo suicidio, hubo error, hubo fanatismo, hubo enfrentamiento a Perón, hubo todo, sin autocrítica. No sirve para nada. Entonces, me parece que la alternativa opositora va generando espacios donde convivan distintas miradas. Y el debate de ideas, y una cosa muy importante, empieza a prevalecer la inteligencia sobre la viveza. ¿Qué era el menemismo? La expresión más cruda de la viveza. Y el kirchnerismo también. Si uno lo toma a Néstor Kirchner o a Cristina, son vivos. La inteligencia es aquello que encuentra en la trascendencia su razón de ser. Y la viveza la encuentra en la gambeta corta del mañana. Hoy te aplasto, mañana te empujo. Pero el vivo termina como Menem, muchas honras en su vida, y al retirarse no puede caminar la calle. La viveza hace que el político vivo solo tenga poder en la coyuntura y luego le toque la indignidad de la retirada. Justamente de eso quería hablar. La Argentina siempre nos ha llevado en las elecciones a momentos coyunturales. Ir contra fulano y no ver en una campaña política ideas concretas, salidas, proyectos, ¿no es cierto? Un lineamiento ideológico o de proyección como país. Siempre estamos en la coyuntura que hay que definir contra. Se supone que ahora vamos a entrar en algo muy parecido. Si esto se diera, el bárbaro, ¿cuál sería su mejor candidato de mejor lineamiento, más peronista? De la Sota. Yo lo digo más peronista. Yo soy de los que creen que el peronismo ya está, que tendríamos que ir hacia el posperonismo. Planteado por Perón, no por mí. Claro, ¿no estamos ya en el posperonismo? Sí, prefiero el posperonismo, porque yo con muchos radicales o gente que no es ni peronista ni radical, me siento más cercano que con algunos personajes que se autodicen peronistas y están agarrados al cargo, abrazados al rencor. Entonces, me parece que el peronismo es la provincia donde nací, no es el lugar donde habito. El peronismo es la propuesta de unidad nacional, y la unidad nacional da hacia adelante un centro izquierda y un centro derecha. Me parece que en eso tiene que haber peronistas, socialistas, radicales, empezar a reformular, porque a veces yo me encuentro más cercano a Sanz o a Wiener a veces, y a veces a Macri por la obra, entonces viene el idiota y me dice, no, pero aquel es de derecha, y yo lo miro y digo, algunos creen que por acusar a otro derecho ellos se vuelven de izquierda. A la derecha del kirchnerismo está la pared. Aunque el decorado sea Carta Abierta y Página 12, que son dos cocoliches ideológicos, la realidad es Lázaro Báez, la realidad es Cristóbal López, la realidad es Puerto Madero, la realidad es el enriquecimiento, la realidad es que ellos dicen defender a los pobres, pero en rigor pertenecen a un sector que está modificando el mapa de la riqueza. Los ricos de ellos son los más ricos de todo el regimiento este. Me parece que en eso hay como el cierre de un ciclo, y de ahí, ahora en más, la política argentina va a buscar la inteligencia. Una cosa importante, terminemos con el apoliticismo. Los argentinos hemos tenido idea de que la política era mala, era como un hobby, era algo que nos molestaba. O nos politizamos
o nos enamoramos de la política y encontramos un futuro, o quedamos reducidos a esto que somos hoy. Un choque de fanatismo sin idea. Los odios son enormes, las ideas son casi inexistentes. Esto más o menos como que manejan la opinión, la gente, el pueblo, ve en estas cuestiones una diferencia muy grande entre lo que es la política y la gestión. Es como que no ven un hilo conductor. Lo mismo que, quiero su opinión en esto, no solo en ese tema, sino hoy la proyección de determinados candidatos radica en la imagen positiva y no en el contenido interno de lo que aspira. ¿Qué es eso? ¿Un vacío o nos Eso es un negocio, es un negocio que no sé si dura tanto, pero es el me gusta, como si la mesa de la política fuera una mesa de masas. Me gusta la de chocolate, me gusta la de chantilly. Entonces, me gusta Menem, porque tiene una melena, un poncho, y después destruye todo lo que toca. La política es coincido, no me gusta. Y algunos vivos, que son operadores políticos, nos quieren vender a Massa. No por Massa, porque Massa es... Sí, cualquiera, ¿no? Claro. Nos venden algo que ellos saben a dónde va, pero nosotros no sabemos. Y es el intento de ponerle a la política la imagen del vacío. Y contra eso hay que pelear. Porque comparando, por ejemplo, con Estados Unidos, ya vamos a ir al final, comparando con Estados Unidos tiene un lineamiento, como Brasil, un lineamiento determinado de políticas de Estado, que Argentina no tiene. Y entonces ellos denominan cada gobierno una administración. Argentina generalmente tuvo siempre una ideología, se llama nacionalista, en fin, no tenía políticas de Estado. Pero no se manejaba por administraciones, sino por personalismos presidenciales. ¿Cómo ve que la Argentina se puede ir desarrollando en este esquema o va a seguir en la misma tesitura? ¿Habrá una comparación con los Estados Unidos? Me parece que después de este gobierno hay que rehacer todo de nuevo. El dolor de la sociedad es volver a empezar. Cuando hablan de los logros, la verdad que están en el sueño de ellos, no en la realidad. Para que exista política de Estado, tiene que existir idea de adversarios, de acuerdos. Yo le decía a Kirchner, la ley de medios tiene que ser una ley que trascienda. Y para que trascienda tenemos que estar de acuerdo, no la mayoría. Saqué el 54, te rompo la cabeza con un garrotazo del 54 y después ahora venimos con otro 54 y hacemos otra ley. Y lo que agarra la guitarra y el bombo y canta. Lo de los pueblos originarios es una de las payasadas más grandes que escuché en mi vida. Yo les llevaba a los indios la radio. Y veis la de Caña, Loma, pero no necesitaba una ley. Ni decir que los pueblos originarios después matar a los Cuonco ni Fran. Digo, la idea, todo lo que hacen es un grotesco universitario, pero que no tiene compromiso con la realidad. Entonces me parece que la Argentina que viene es una Argentina, terminado esto que estamos viviendo, viene una Argentina de adversarios, de respeto y de convivencia. Y ahí sí puede haber política de Estado, porque el clima de la política de Estado es el respeto al otro. ¿Usted cree que había que refundar la República? Sí, sí. Después de esto hay que empezar a hacer de nuevo. Destruyeron la energía. ¿Qué hizo Debido? Nos agarró un país equilibrado y lo destruyó. Digo, hay que agarrar y sacar, y algunos de estos muchachos van a tener que explicar qué hicieron, ¿no? ¿Constitucionalmente también habría que hacerlo? Yo no creo que la Constitución sea una reforma necesaria. Lo que necesitamos es reformar la cabeza. Porque lo escrito, se impone más el peso de lo no escrito que hacemos en lo cotidiano que de lo escrito, porque la presidenta estuvo en la estructuración de esta Constitución y hoy te la tira por la cabeza. Entonces me parece que el problema no es la ley, sino la grandeza que tenga, la voluntad de trascender. Y para trascender hay que tener principios, hay que vivir la coyuntura de otra manera. Julio Barros, muchísimas gracias por haber estado aquí en 8910. Espero pronto volverlo a tener y conversar un poco más en otras circunstancias. Por lo menos ver cómo la política con relación a las elecciones de octubre se vayan definiendo más firme.
El agradecido soy yo y nunca me tocó una entrevista tan larga y tan jugosa. Gracias. No, va a haber otras y más jugosas todavía. Muchísimas gracias por estar. Nosotros vamos a un corte, volvemos enseguida en 8, 9 y 10 con el general Heriberto Auer. Vamos a hablar un poco de estrategia en la Argentina a nivel regional, mundial, cómo estamos. Ya volvemos.